Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer mucho a mi oficina por el espacio que nos ha prestado para poder tener esta charla, que espero sea de mucha utilidad para todos los filatelistas temáticos y no temáticos, porque el espacio es algo que nosotros necesitamos dominar en todas las clases de la filatelia. También un agradecimiento especial al señor Molina por siempre estar aquí acompañándonos y pues haber preparado todo esto para que quede para la posteridad. Bueno, voy a iniciar con el objetivo general de esta plática. El objetivo general será entender que un marco de competencia es el área a dominar y estamos sujetos a mostrar nuestro mejor material postal filatélico y destacar lo más importante de cada pieza contenida en él. Ese es un objetivo general de esta plática. Vamos a ver algunos otros datos y unos objetivos particulares. Primero, conocer la dimensión del marco. El segundo es romper el paradigma de más piezas es mejor. Y otro objetivo es ver las soluciones para mostrar lo más importante de cada pieza. Por supuesto, cada uno de estos puntos van a ser propuestos y pueden ser debatidos y platicados al final de la plática. La pregunta que todos nos podríamos estar haciendo es, ¿qué debo dominar? ¿En qué me debo enfocar para poder tener un marco de competencia que luzca, que sea atractivo para los jueces, que sea fácil de comprender? ¿Qué es lo que debo de dominar? Entonces voy a empezar por la pregunta básica es, ¿por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar dominando una hoja. Tenemos que empezar a dominar una hoja, ya sea carta A4, doble carta, A5 o algún otro formato especial que nosotros decidamos emplear. Y esa es nuestra área a conquistar. Yo siempre digo, no te enfoques en el tamaño del marco, enfócate en el tamaño de tu hoja. Cuando nosotros podemos hacer una hoja bien equilibrada, bien balanceada en cuanto a la introducción de material, que tenga una buena cantidad de texto, en ese momento, si nosotros vamos viendo el marco, vamos a tener 16 hojas, carta en este caso, que puedan estar representadas en el marco, y eso nos hablaría bastante de tener una buena colección. Si nosotros nos concentramos en trabajar en una hoja y hacemos lo mismo en las 16, vamos a tener definitivamente un buen marco. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. ¿Por qué una hoja es el área a conquistar? Como les mencionaba, el marco está compuesto por las hojas que integran nuestra colección. Entonces, no hay que enfocarnos en un marco, hay que enfocarnos hoja tras hoja. Aquí les presento lo que son las hojas, los tamaños de hoja recomendado por la FIB. Haciendo mención al marco, en los reglamentos, la FIB nos dice que el área de trabajo, que es un marco, está compuesto por 97 centímetros de ancho por 1,20 de alto. Ese es el tamaño oficial FIB, es el tamaño del marco reglamentario. Y cuando nos hacen la parte de la recomendación de las hojas, debemos de tener en cuenta la consideración que yo hago. Hay que enfocarnos en hoja tras hoja porque el marco está compuesto de las hojas, ¿ok? Por supuesto que hay un área amplia que casi siempre está dividido en el monto de las hojas, que es la recomendación que nos hace la FIP. Y nos dice la FIP, puedes utilizar el tamaño carta o el A4, el doble carta o el A5 o el A3, pues hay una cantidad amplia de tamaños para las hojas, ¿no? El que está también interesante es este tamaño cuadrado que no tiene un nombre, pero tiene unas dimensiones particulares. Cuando nosotros vemos esta recomendación, aquí es donde les comentaba en un inicio, vamos a tratar de echarlo para atrás. Léase claramente, son tamaños recomendados. No son obligatorios, no son indispensables,
Y ninguna de ellas es más relevante que la otra. No porque yo utilice un doble carta, mi trabajo va a ser mejor que si lo utilizo en un tamaño carta. No porque yo utilice el tamaño cuadrado, tengo un mejor aprovechamiento del espacio. Es una recomendación. ¿Ok? Si nos queda claro la parte de qué es una recomendación, entonces, ¿cómo voy a elegir el tamaño de mi hoja? En función del material que yo posea. El material está, por supuesto, en función de los temas y subtemas que yo voy a estar desarrollando. Pero regularmente, el tamaño de mi hoja, yo recomiendo, es una recomendación personal, igual que el de la FIP en cuestión de las hojas que recomienda, que se base en función del material. Esa sería la primera recomendación para elegir un tamaño. Vamos a ver los 3 tamaños que nos recomienda la FIP. Y vamos a ir al caso práctico de cómo definir cuál sería el tamaño adecuado. Si nosotros lo ponemos en función del material, como yo digo, estaríamos viendo a lo mejor este tipo de material, que es un material largo, y vamos a ver en los 3 tamaños que nos presentan cuál sería el adecuado. Si yo manejo el tamaño carta, voy a tener una pieza muy ajustada. Si yo me voy al doble carta, va a ser una pieza que va a lucir insignificante en todo el espacio. Entonces yo en mi caso, es un caso particular, estoy tomando introducirlo en el tamaño cuadrado, que es el que regularmente yo empleo, pero no es porque me guste, es porque es el más funcional para las piezas que yo estoy trabajando. Cuando nosotros podemos tomar esa decisión, en ese momento viene el aprovechamiento del espacio. Ya cómo lo acomodemos es indistinto. Tendría que estar no en función del tamaño, cómo lo acomodemos, sino en función de cómo voy desarrollando mi tema. Pero aquí acabamos de ver una alternativa para que no tengamos que tomar una hoja en la cual se vea o muy ajustado o muy espaciado. Tenemos que buscar ese equilibrio. Aquí les voy a poner también otro ejemplo. Esta es una hoja también ya armada y les pongo aquí un tamaño carta. ¿Por qué estamos considerando que está en función al material? Porque esta pieza es un aerograma que es muy grande. Y yo lo que quiero mostrar es toda la ilustración de la pizca del café. Entonces, en este aerograma de Angola, si yo intentara ponerlo en un tamaño carta, no va a quedar. Tendría que a lo mejor suprimir doblando el aerograma para poder mostrar solo una parte de él. Entonces, vuelve bajo el mismo criterio, estoy utilizando una hoja cuadrada en la cual puedo lucir mucho mejor el tamaño del aerograma. Toda la parte de la fotografía que aparece impresa en él funciona para el desarrollo de la temática y no estaría yo supeditado a la moda del tamaño A3, a la moda del tamaño A4, tendría que estar viendo la función que tiene la pieza. Esto es, vuelvo a repetir, la primera recomendación y es en función del material, del tamaño del material. Otra consideración que podemos hacer para tomar, decidir qué tamaño vamos a utilizar es la función de nuestras posibilidades, es en función de nuestras posibilidades. Si yo tengo la posibilidad de imprimirlo en un tamaño A4 o en un tamaño A3, adelante. Pero ¿qué ocurre con las personas que no tienen esa posibilidad? Que solo tienen la posibilidad de utilizar un tamaño carta o un tamaño A4. Debemos de entender, y como lo planteaba desde el principio, que el tamaño es irrelevante. Si yo tengo una pieza grande y solo tengo la posibilidad de colocarlo en un tamaño A4, tengo que buscar la forma. Ustedes ven, no quedaría en ningún momento la pieza en una sola hoja. Y no tengo las posibilidades, en este caso que estamos hablando, no tengo las posibilidades de irme a la 3. Bueno, hago un ensamble. Hago 2 impresiones, una impresión donde va a caer una parte, hago una impresión de una segunda hoja donde tenga más material, y esta es una solución. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer ese ensamble, voy a ponerlo en 2 hojas, hasta que quede igual. Esta hoja fue presentada en Expo Halfing hace 2 años. Lo importante aquí es
que entendamos también una cosa. Lo que nos va a calificar en las colecciones temáticas es, por supuesto, el desarrollo, la calidad de las piezas y la presentación. Si esta hoja está bien ensamblada, no hay ningún problema en cuanto al tamaño de la hoja. Eso es bien importante. No tengo posibilidades, acuérdense, el caso es no tengo posibilidades de imprimir en A3, pero tengo otras soluciones para él. ¿Okay? Bueno, ya vimos estos dos casos. Vamos a preguntarnos ahora por qué la hoja es el área a conquistar, ¿no? Les decía, les digo, cuando dominamos el espacio de la hoja, como consecuencia dominas el marco. Aquí ustedes van a ver si cada hoja está bien estructurada, van a tener cada una de ellas bien armada, van a tener equilibrio en cada una de ellas, el texto suficiente para cada pieza. Y cuando tenemos un buen dominio de las hojas, no vamos a poder percibir el detalle que se ve en este marco. En este marco hay 3 tamaños de hoja. Está el tamaño cuadrado, que es el dominante. Está un tamaño un poco más pequeño que el A3 y un tamaño más pequeño que el A4, o más pequeño que el doble carta y más pequeño del carta. Les voy a mostrar cómo se vería, cómo se ven las dos piezas. Están las dos piezas una al lado de la otra. Si estamos nosotros manejando un buen dominio del espacio, no se va a notar que esta hoja, como les muestro, es más pequeña que un A4. Mucho más pequeña que un A4. Y si me voy al marco, es imperceptible. Vemos un marco que tiene equilibrio en todas sus hojas y que no fue el tamaño de la pieza una limitante para introducirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora a una segunda pregunta. ¿Más piezas es mejor? No. En la temática, en los últimos años, se requiere calidad y la calidad no es sinónimo de tamaño. Prácticamente el tamaño en la temática hoy en día no importa. ¿Qué tan grande puede ser entonces esta pieza? Tan grande como el desarrollo del tema lo requiera. Si yo tengo una pieza de grandes dimensiones que me va a ayudar a desarrollar el tema que estoy manejando, es necesario introducirlo. ¿Okay? Yo les voy a mostrar esta pieza, es un saco, es una pieza que tiene su porte, está cosido el porte a la pieza, es una pieza que, si ustedes ven la etiqueta de la declaración, traía café, traía 3 kilos y era una muestra sin valor. ¿Ok? Esta pieza, la pregunta siempre viene al caso. ¿Se puede introducir? Es que es muy grande, es que va a robar espacio. Bueno, el reto del filatelista es buscar cómo se introducen este tipo de piezas, siempre y cuando ayude el desarrollo de nuestro tema. Yo busco y veo que es el tamaño muy similar al diseño original que se presentaba. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es la mente abierta para decir por qué no puedo introducirlo. ¿Por qué no habría posibilidad de introducirlo? Tendríamos que buscar la justificación adecuada, estudiar bien el argumento y ponerlo en una parte en la que desarrolle de una forma adecuada nuestro tema. Hay un dicho, se dice que el espacio en la filatelia temática es limitado. Regularmente eso lo oímos o lo oíamos de filatelistas que tienen mucha experiencia. Y bueno, yo podría decirles que es limitado cuando buscamos el volumen de material. Si nosotros estamos buscando introducir muchas piezas, vamos a sentir que el espacio es limitado. Pero cuando tenemos un buen plan, podemos introducir material de calidad y no volumen en el material. Cuando nosotros estructuramos bien el desarrollo del tema, no va a quedar simplemente en el cuántas piezas van, sino en la calidad de las piezas. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a una pregunta interesante. ¿Qué soluciones hay para poder introducir material grande? O más bien dicho, para poder aprovechar el espacio en las colecciones temáticas. Porque no necesariamente tiene que ser material grande, solamente tenemos que saber cómo aprovecharlo.
¿Qué soluciones hay para aprovechar el espacio? Colocar lo necesario en la colección. Podemos estar hablando, voy a poner el ejemplo de este sobre, que tiene una cancelación que puede ser muy temática. Green Turtle Bay en Bahamas. Este sobre está correctamente circulado, tiene su matasello bien aplicado. Realmente podríamos introducirlo, pero tenemos que considerar que eso tiene que ir hacia una hoja. ¿Okay? Cuando nosotros lo colocamos en la hoja, vemos que todo esto que está marcado en rojo, ese espacio que no va a servir para que nos lo califiquen, ese espacio no nos dice absolutamente nada en la cuestión de estudio, porque nosotros con este tipo de sobres que son muy simples y estamos hablando solo de lo que es el matasello, no podemos estudiar, no podemos hacer una buena participación de historia postal. Sería muy simple, no tiene nada de relevancia. Lo que nos interesa a nosotros es el matasello. Entonces, con lo que podríamos iniciar es haciendo una ventana. Al momento de hacer una ventana en la hoja para mostrar solamente el matasello, estamos aprovechando y podemos ver cuánto se ahorra de espacio. Este espacio está disponible para poder introducir otros materiales. Otros materiales que van a ser, por supuesto, o tenemos que tener la convicción de que sean relevantes para el desarrollo del tema. Pero hay otras soluciones. No tenemos que quedarnos casados con las ventanas. Y les voy a decir por qué, y es una plática de experiencia personal. Cuando nosotros hacemos ventanas, cuando hacemos el recorte en el papel para mostrar solo una parte de la pieza, dejamos abierta la especulación. Siempre viene esa pregunta de qué es lo que está escondiéndonos el filatelista. Y realmente lo único que estamos escondiendo es que lo demás en el espacio no existe utilidad para él. O sea, esa parte que yo estoy tapando no me sirve para nada. Entonces les voy a presentar una segunda propuesta de cómo colocar lo necesario en la colección, pero hay ciertas condiciones. Es una propuesta personal. Lo primero que voy a hacer es buscar sobres que sean similares. Encontré yo este sobre dañado. Es en la misma ciudad, nada más que es 3 años antes, enviado 3 años antes. Tenemos que ver nosotros una condición interesante. Si este sobre no aporta absolutamente nada, el sobre superior del lado izquierdo, no aporta nada para un estudio de historia postal, el de la derecha, de la parte inferior, no solo no aporta, no sirve, porque está maltratado. Entonces, yo lo que recomiendo es que lo hagamos un fragmento. ¿Qué vamos a hacer con él? Les muestro la parte de atrás, no hay nada que estudiar. Está el simple porte aéreo y está enviado al interior de Bahamas. Entonces, lo que yo haría es lo doblaría primero para determinar qué parte voy a remover, porque en este ejercicio lo que tenemos que hacer es remover ese excedente. Ya que lo corté, voy a volver a doblarlo ahora a la parte media, dejándolo aún más pequeño. Y ya que lo tengo de esta forma, voy a llevarlo a mi guillotina y lo que voy a hacer es lo voy a refilar por un lado. Ojo, y quiero que quede bien claro en esta parte, estamos haciendo un recorte de un sobre que ya no tenía el más mínimo valor para el filatelista. He presentado este tipo de sobres así a filatelistas y me dicen, lo primero que me dicen es, no, ese sobre ya no sirve, lávalo. Pero en la filatelia temática podemos sacarle jugo a esa parte. Podemos aprovecharlo para poder tenerlo en una colección y ahorrar espacio. Porque de lo que vamos a hablar nosotros va a ser del matasello. ¿Ok? Al refilarlo, nosotros vamos a quedarnos con este fragmento y vamos a utilizar solo lo necesario para colocar en la colección. ¿Qué es lo necesario? Este matasello con el nombre. Nada más. ¿Ok? Y con eso nosotros vamos a tener un material completo, no tengo que destruir esto, no tengo que cortarlo, y voy a tener un fragmento que va a servir para mi colección temática. Vamos a poder describirlo, vamos a poder trabajar con él.
ahorita pueden decir, oye, pero ¿y el juez qué te va a decir? El juez no puede decir absolutamente nada sobre lo que es el fragmento porque no estamos hablando del matasello. No puede pedirte que venga una pieza completa. Estamos trabajando de forma inteligente para optimizar el espacio en la colección. ¿Okay? Este mismo caso pasa con algunos franqueos mecánicos. Yo tengo en mi colección estos dos. Uno lo utilicé en su momento completo y cuando encontré una segunda pieza lo que hice fue recortar la segunda pieza porque prácticamente eran del mismo año y conservo uno completo como evidencia y uno en fragmento para la colección. ¿Por qué? Porque como pueden ver nuevamente, no existe nada relevante que yo pueda colocar de información en historia postal. Lo mismo pondría en el desarrollo temático, en la parte del texto temático, en ambas, y la misma información, sea la pieza completa o sea la pieza en fragmento, podría poner como información filatélica. Estoy poniendo qué tipo de máquina es, qué modelo es el que se está utilizando. Y eso es lo relevante. El sobre completo no me sirve. Nada más necesité, en este caso, un fragmento de él. Entonces, la propuesta que yo hago es siempre tengan dos piezas. La que no tenga condiciones para exhibirse de forma completa o no tenga nada relevante es tener la posibilidad de volverlo un fragmento. El segundo punto que tenemos como solución es la relevancia. ¿Okay? Vamos a ver un caso de relevancia. Aquí les voy a poner también una hoja de mi colección. Aquí tengo un pequeño estudio de desplazamiento y de perfils. En este ponía el sobre, pero ocupa demasiado espacio. Lo que me interesa es mostrar el perforado de gobierno de New South Wales. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy haciendo ese estudio, lo que podría hacer es una ventana. Si yo no quiero destruir, en este caso no estoy haciendo el fragmento, como en el otro, estoy haciendo una ventana. Y al momento de hacer la ventana, aprovecho y tengo la misma cantidad de información, la misma calidad de la información, la misma información temática y filatélica en el mismo estudio, pero en menos espacio. ¿Eso es por qué? Porque lo que estoy mostrando ahora es la relevancia de lo que estoy hablando. Y sigue el estudio completo, siguen las piezas completas, pero aproveché para poder meter más material en esa hoja. Este estudio que tenía yo aquí, que era más grande, que tenía un sobre completo y que desperdiciaba mucho espacio, ahora lo tengo en una versión más compacta. Aprovecho más el espacio para introducir no más piezas, sino piezas más relevantes. ¿Ok? También, ¿cómo voy a aprovechar el espacio al máximo? No lo desperdicies. El espacio es tan valioso en una colección temática que no debemos de buscar poner, por ejemplo, márgenes. Si no voy a hablar de ese margen, no tiene caso que yo meta una pieza con margen. Estoy desperdiciando el espacio. Y cuando yo aprovecho ese espacio, cuando yo decido no meter ese margen, meter la pieza sola, entonces en ese momento tengo una mejor aprovechamiento del espacio. Si aprovechas el espacio, podrás incluir alguna pieza de mayor relevancia o de gusto personal o ambas. Yo les voy a mostrar una pieza que meto en mi colección que muchos me van a decir, oye Mario, pero este no es un entero postal, no tendrías que ponerlo completo. O me podrían decir, bueno, es que la parte de la ilustración no es para la cuestión temática. Es cierto. Yo lo pongo aquí por dos razones, las que exponía. Es porque tiene un poco de relevancia para mí y es de gusto personal. Este es el primer franqueo mecánico que utilizó esta empresa. Yo podría buscar un sobre y un fragmento en donde exhiba nada más el modelo, pero para mí creo que es relevante mostrar que está en una de las piezas que utilizaba la compañía. ¿Para qué? Para evitar especulaciones de si fue o no circulado en el momento.
Entonces yo decidí, al momento de aprovechar el espacio al máximo, tener la posibilidad de introducir este tipo de piezas que aparentemente no son relevantes, pero sí le dan un poco más de significado a toda la historia de lo que hablas cuando hablas de esta empresa. ¿Ok? En conclusión, como pueden ver, es una presentación muy breve, pero que trae mucho debate. El espacio lo puedes dominar por hoja y después en el marco, pero va a ser siempre irrelevante ante una colección carente de calidad en las piezas. Lo importante no es dominar el espacio, es dominar la temática. Saber qué material voy a seleccionar para introducirlo en mi colección. Y en ese momento podemos tener una colección que puede estar muy bien puntuada y bien valorada por los jueces. Les agradezco muchísimo. Ha sido una breve plática, 30 minutos. Podría extenderme a presentar muchos ejemplos, pero serían ejemplos personales y me gustaría que pudiéramos hacer una interacción en la cual ustedes pregunten qué tipo de material puede introducirse completo y cuál no. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy bueno. Súper buena. Gracias. Y ya que Mario abrió la posibilidad de debate y todo eso, está abierto el foro para preguntas o comentarios. Reinaldo. Buenas noches, Mario. Te felicito por la presentación. Gracias. No sé si son preguntas o comentarios, pero tengo 8 puntos que me gustaría hablar contigo. Perfecto. Primero, cuando tú nominas las hojas sugeridas por FIP, en verdad tú tienes la A4, que tiene 21 centímetros de largura y la altura es 29,7, el A3, que tiene el doble, 42 por 29,7. Entonces, la otra hoja que tú no sabías cómo nombrar es justamente una hoja que está en la mitad, que tiene 31 de largura. Entonces, está entre 31 y 42. Entonces, eso es importante. Podremos incluso llamar como 3 medio, porque es justamente la mitad. El segundo punto, que me parece importante hacer una observación. Usted ha muy bien observado que las dimensiones son sugeridas, no es una obligatoriedad, no se dice que tiene que utilizar, pero tú tienes una área definida en el marco que es cerca de 1,16 metros cuadrados. Entonces, tiene que observar que en el momento que tú buscas otra dimensión de la hoja que no sea la sugerida, que es posible, tú vas primero crear un problema para el transporte, porque tiene hojas de forma muy distinta, y es un problema para la persona que fuera a armar la colección. Y digo, por ejemplo, Brasiliana 2013, había marcos con 16 hojas, cada una de una dimensión. Y esto por veces es un terror, porque tú tienes tiempo corto para armar la exposición, tiene que buscar cómo el coleccionista ha armado, porque si no, hace una mezcla. Entonces, mi sugerencia es seguir el padrón sugerido por FIP. El segundo punto que usted ha dicho que ha tomado, ¿te puede pasar más 2, 3 hojas, por favor? Adelante. Por favor. Más. Ahí está. Okay. Regresa una, por favor. Mira, de la misma forma que tú has decidido la hoja que va a usar por la dimensión de esta pieza que tiene, seguro que va a tener otras hojas con otras dimensiones. Entonces, normalmente yo asumo la dimensión de la hoja de la colección por la pieza más distinta, más rara en dimensiones que la tengo. Entonces, así es. Así es. Entonces, en verdad, quizá esa sea la dimensión más distinta que tenga, por esto ha asumido una hoja o otra hoja. Así es. Y de la misma forma, te digo que lo que es importante, que un par de personas hoy en las colecciones temáticas siguen para la hoja A3, porque les parece más sencilla, porque por esto puede poner los sobres más grandes. Pero, en mi opinión, no sé qué tú piensas, la hoja A3, mesmo que considere ser como 2 hojas A4,
ella tiene más área expositiva, porque las margens que tú las tienes en las hojas A4, no las tiene en la hoja A3. Entonces tiene más área expositiva. Necesita de más sobres o más materiales. Querían probarlo y se le atascó la bola acá. Por favor, regresa más 2, 3, por favor, atrás. Ahí está, ahí, este es bueno. Así. Mi sugerencia, cuando tú armas 2 hojas A3, 2 A4 para armar como una A3, en la segunda hoja yo sacaría el título que está por arriba. Así me parecería tener solamente una hoja y no te queda tan pesado como está acá. Sí, Es sí, mi sí. sugerencia. Puede caminar hasta las ranas, yo creo que es la primera hoja de relevancia. Ahí sí, ahí está. Mira, la colección, imagino que es la colección sobre las ranas. Así es. ¿O qué Victoria Government tiene a ver con las ranas? Todas estas, por ejemplo, en este caso, las ranas es su territorio. Esos territorios que estoy marcando, tanto Victoria como New South Gales, es el territorio de esa especie. Ah, ok, porque yo no había leído, yo no sé dónde está esto. Sí, no parece logrado. estar en la parte de arriba, pero como no está la hoja completa, nada más estoy haciendo focalizado. Ok, no, porque yo he mirado el perfil y no lograba comprender por qué el perfil estaba en la hoja. Perfecto, no, muchas gracias por la charla perfecta, muy amable, te parabenizo. Sí, retomando un poco la parte que mencionas, sí es muy importante el común denominador o el tamaño constante del marco. Este es un ejemplo. Para no limitarte en el aspecto de tener siempre las hojas grandes, puedes tú manejar el que te acomoda porque la mayoría de las piezas entran. Si ustedes ven, yo creo que he tomado yo la decisión de hacerla cuadrada porque el máximo de piezas grandes llegan a este tamaño, que no cabe en un tamaño carta. Y cuando llego a encontrar material que sale de esa dimensión, entonces hago un pequeño ajuste. Es cierto lo que menciona Reinaldo, el tamaño de las hojas se vuelve complicado para el transporte, pero al final de cuentas tenemos que nosotros valorar cuáles sí vale la pena ponerlo en una hoja grande y no quitarlo de la colección, ¿no? Va a ser esencial siempre tomar esas decisiones para los temáticos a veces de vida o muerte porque nos encariñamos con piezas que son muy grandes, tienen mucho valor sentimental más que otra cosa, pero pues hay que ir viendo que si estamos trabajando para la competencia, la relevancia, el sacarle provecho a esa pieza es lo importante de ahí. ¿Algún comentario más? Ahí veo a Miguel Raviñani. Sí, bueno, primero realmente una presentación cortita pero clarísima y muy útil, así que te agradezco mucho, realmente muy interesante. Gracias, Miguel. Un pequeño comentario y después una pregunta. A mí me pasó una vez que tuve que armar una colección donde tenía los 3 tipos de tamaño y no había otra manera de presentarlo, y me di cuenta que para quien lo armara iba a ser un poco complicado. Entonces la solución que encontré, en cada sobre de cada marco hacía un dibujo con toda la distribución de las hojas para que la persona se diera cuenta en qué nivel iban 3, en qué nivel iban 2, en qué nivel iban 4, porque si no me di cuenta que la persona se iba a confundir. Me parece que esa podría ser una manera de resolver cuando uno no tiene más remedio que hacer eso. Incluso la parte de solución ya está en el protocolo del envío de las colecciones. En la parte de atrás de las colecciones se debe de colocar un número grande. También en la parte de enfrente van foliados, pero en la parte de atrás se coloca un número grande para que la persona que lo arma pueda seguir ese número. 1, 2 y 3. Claro. Inmediatamente cuando ya no cabe, el siguiente es el 4. Pero sí, efectivamente, si nosotros lo mandamos sin ese número, siempre va a ser un muy complicado. No, claro, eso es cierto, pero yo entiendo que de todas maneras cuando la persona se encuentre, ¿cómo pongo estas que no me entran? Bueno, me pareció que un diagrama es fácil de hacer y muy claro. Claro, definitivamente. Mi pregunta tiene que ver, está relacionada con el tema de las ventanas.
Porque el problema de las ventanas, o sea, todo depende cuál sea el tamaño de la ventana. Ujú. Una ventana muy grande te puede debilitar la hoja. Sí, a veces uno le pega atrás algo como para que la hoja no quede demasiado debilitada. En algunos casos, en vez de hacer ventana, si yo tengo, vamos a suponer un sobre que necesito mostrar todo lo ancho del sobre, pero no todo hacia abajo, por ejemplo. Entonces una ventana sería muy grande, pero si no le tapo una parte usaría demasiado espacio. ¿Se pueden superponer piezas o queda muy desprolijo eso? Todo tiene que ver aquí con la parte de la presentación. Si no hay algo que te haga ver muy amontonado, si se ve bien distribuido, puedes poner una sobre otra, puedes traslaparlas. Sin embargo, hay una técnica que les voy a enseñar para hacer una ventana. No es remover todo el papel. Denme un segundo. Voy por un... Mario, estás en mute. Gracias. Esto va a ser muy básico, va a ser casi de elementary school. Cuando nosotros tenemos una hoja y queremos mostrar una pieza sin que se debilite tanto, lo único que voy a hacer es a mi pieza, lo que voy a hacer es tomar en cuenta el tamaño de la marca. Lo voy a hacer aquí brevemente con una pluma y va a ser nada más para guiarnos, ¿no? Esto obviamente no va a aparecer en nuestra cuestión. Ya marqué yo dónde está, ¿ok? Y lo que voy a hacer para poder hacer la ventana sin tener que remover todo, es un corte en L. Cuando yo hago ese corte en L, puedo meter la pieza por atrás y la hoja no pierde la fuerza que tiene. En cambio, si yo remuevo todo, en ese momento se debilita mucho la hoja, la estructura de la hoja. Esto es lo que yo utilizo para que mis hojas no se venzan. Al momento de que yo lo pongo así, en la parte de atrás, lo único que hago es sujeto con un esquinero el sobre y la hoja siempre queda rígida. Es una alternativa muy práctica. En lugar de tener que hacer la remoción total del papel, porque sí se debilita, en el momento en el que yo hago esto, siempre va a perder fuerza. Sin embargo, si yo nada más hago el corte en L y lo meto por atrás, queda muy bien la hoja. Ese es un truco que no lo platicamos porque parecería que no es parte de la filatelia. El cómo montar una colección, a veces nos olvidamos de cómo montarla o cuáles pueden ser técnicas sencillas para montarla. ¿Me permite dos comentarios, Mario? Claro. Primero, la gramatura de la hoja es muy importante. Sí, cierto. Se trabaja con 75, 90, que son la gramatura normal de un sulfite. Seguro que cualquier tipo de ventana que lo haga va a dejar la hoja sin estructura. Yo utilizo de 180 hasta 240, que es una hoja más consistente. Entonces, si tú sacas, se tiene que sacar una ventana, como Mar está comentando, no pierde. Evidente que el L sugerido por Mario es perfecto. De la misma forma, por la pregunta de Miguel, se puede tener un corte en la hoja de la misma largura del sobre y se mete el sobre por detrás y con eso se puede ahorrar parte de la área también. Así es. Yo les voy a mostrar también un trabajo montado para que vean cómo se ve por delante y por detrás, cómo se aprovecha el espacio.
Un segundito. Mientras, si quieren hacer otra pregunta, alguna duda que exista. Martín. Hola Mario, primero que nada te felicito, la verdad que como todas tus charlas, impecable, realmente excelente, te felicito. Gracias. Realmente. Siempre muy, muy claro y sumamente conciso, hasta el punto que diste una muy buena charla en media hora, un poquito más de media hora. Gracias. Bueno, una de las cosas que justamente de que yo solía usar, digamos, cuando presentaba historia postal, la época, bueno, que yo presentaba no se podían usar el A3, jugaba un poco con los espacios, pero también una cosa que también es importante es jugar con la estética de la hoja. Por ejemplo, yo en vez de utilizar la hoja 4 en historia postal, usaba la hoja carta. La hoja carta tiene el mismo ancho, un poquitito más ancha, 6 milímetros más ancha que la 4, pero es más baja. Entonces, Así al es. ser más baja, la estética, cuando metes cartas, no parece como que estás colgando de una correíta tipo colgando las cartas. Le podés jugar un poco mejor con el espacio y la estética queda mucho mejor y el tamaño carta calza bien dentro del tamaño de la vitrina. También está dentro de los tamaños de que la FIP recomienda. Así es. A veces, que es lo que me llamó la atención, de que no comentaste, de que muchas veces el tamaño no es solamente en función del tamaño del espacio que querés aprovechar, sino también de la estética final que puede llegar a quedar cada una de las hojas, lo cual hace muchísimo a la presentación. Claro. Tus presentaciones yo creo que indudablemente lo tenés en cuenta porque son siempre muy estéticas. Gracias. Miren, les voy a mostrar también otro tipo de ventana que es como la que menciona Reinaldo. Yo tengo esta estructura, esta hoja, donde tengo un sobre carta respuesta. En este sobre, dentro de él viene esta otra carta pequeña. Y para poder ponerlas montadas, lo que hice yo nada más fue cortar una línea, como menciona Reinaldo, y con eso sale detrás de mi hoja. De cortar esta línea que tengo yo aquí, al frente se muestra la pieza. Esta es una de las técnicas que también menciona Reinaldo. Y otra de ellas, la que yo les mencionaba, es esta pieza que está acá. Es una ventana así en L. Y así se ve. ¿Por qué lo hago yo en L? Porque si cortamos solo una línea recta, estrictamente tengo que abarcar hasta donde está el ancho del sobre. Pero si yo hago la L, solo meto la esquina que me es importante exhibir, que en este caso es nuevamente el matasello. Se ve así, montado. Es para ahorrar, se ahorra muchísimo espacio, te permite tener un poquito más de piezas en la presentación. Y cuando también se platicaba sobre ponerlos uno sobre el otro, también es válido. Yo en esta pieza, son 2 enteros postales, pongo lo que es la pieza muestra, es la que está aquí. Lo que me interesa mostrar es que en este entero postal la muestra la inhabilitaban con esta línea negra. Todo lo demás es exactamente igual y lo que pongo para mostrar como evidencia de que sí circularon, las que no son muestra, es una pieza circulada. Y la pongo encima, no obstruye nada importante o relevante para la pieza superior y están traslapados. Y estoy buscando que sea estéticamente agradable a la vista. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son 5 puntos los que están en juego cuando hacemos una buena presentación. Un comentario sobre eso, Mario. Sí. En historia postal, a mí me ha pasado, y ese feedback lo he recibido como 2 o 3 veces, cuando se hace overlap de los sobres, no te dicen qué bien se ve, te dicen qué estás ocultando. Exacto. Entonces, en temática obviamente no hay cuestionamiento porque la parte, digamos, relevante es la que tienes que ver, la indicia, todo esto. En historia postal no sé por qué razón se hace esa pregunta,
porque al final de cuentas, digamos, ¿no? Si es que hay cosas que pueden ser obvias, que puede ser parte de lo que se está ocultando, como no lo puede ser, pero ya eso me parece mucha minucia, ¿no? Sí, de hecho, hay algunas consideraciones de historia postal o de tradicional que no van a aplicar en temática. Exacto. Yo les voy a mostrar una hoja esto también es historia postal, es la colección de franqueos mecánicos que yo llevé a China. Sin embargo, ¿por qué no hay ningún problema aquí? Porque yo estoy trabajando historia postal en el área de marcofilia. Y en el área de marcofilia lo importante son los sellos, matasellos o marcas postales que se aplican. Entonces, en el momento en el que tú estás haciendo un estudio específicamente de esto, donde se ve el valor facial, donde se puede ver el modelo, donde se pueden indicar algunas diferencias, en ese momento tampoco va a haber un cuestionamiento por parte del jurado. Es como el sobre de aquí abajo, o sea, al final de cuentas, si yo tapara esto, no es ningún obstáculo para poder hacer una descripción de lo que es el sello o de la marca postal. Vamos. Pero para historia postal, de la forma tradicional en la cual vamos a hacer un estudio de una pieza, puede llegarse a pensar que estás ocultando que el sobre está dañado, puedes estar ocultando que a lo mejor trae un porte excedente que no estás mostrando para que coincida con el porte de la época, pueden pensar que está destruido, etcétera. N mil de supuestos que pueden existir en esa parte. Pero, por ejemplo, para esta de historia postal que es marcofilia, no es ninguna limitante. Hay que saber bien en qué territorio estamos jugando para pegarnos bien a las reglas. Pero, Mario, ¿cómo tú analizas cuando tú haces un overlapping, considerando que hay 10 puntos para la condición del material? ¿Cómo el jurado puede estar seguro que no está ocultando un sobre roto o un entero roto? Entonces, yo veo, pero utiliza el overlapping, pero tiene que tener mucho cuidado en hacer esto, porque hay 10 puntos de condiciones. Entonces, Claro. por veces el jurado puede imaginar que tú tienes un sobre antiguo, que está dañado y que está haciendo la sobreposición para ocultar el material. Entonces, ojo de la forma que se hace esto. Quizá sea la observación que hicieron a Henry, porque como es una colección clásica de un material más viejo, Claro. más antiguo, estamos peleando por 10 puntos de condiciones. Exacto. Aquí yo vuelvo a retomar la parte del overlapping, de ponerlas traslapadas, porque en esta tarjeta Feldpost producida específicamente para circularla como Feldpost, salieron 2 diseños. Y toda la información relevante se encuentra del lado izquierdo y trato de no obstruirla. Aquí se van a poder ver las diferencias, dónde está posicionada la marca de la empresa, en dónde está el centro, en dónde está la izquierda. Todo lo demás prácticamente es idéntico. Yo trato de, cuando hago una superposición de piezas, es que la pieza de atrás sea nueva. De esa manera no vas a estar ocultando ningún matasello, ninguna marca postal, ningún tasado que pudiera estar en una pieza circulada. La mayoría de las piezas que yo utilizo con superposición de piezas están en esta condición. En el momento en el que yo pudiera encontrar la primera versión en circulado, tal vez sí estaría considerando tenerlas completamente separadas para que se pudiera observar que están en buenas condiciones. Pero en este caso, como una es nueva y la otra es circulada, lo mismo en el caso anterior. Me regreso un poquito a la pantalla donde les mostraba. Es una muestra, está nueva, no hay realmente nada que difiera de esta, y lo importante es la anulación que hacía el correo para determinar que es una muestra. Esa sería la única consideración para temática. Por supuesto que si habláramos de enteros postales o habláramos de historia postal, bien lo ha mencionado Reinaldo. Pero en enteros postales también se permite el overlapping, ¿no? Bajo esta misma condición, que no obstruya nada relevante para la pieza. Que no obstruya nada, no lo puedes poner que tape la indicia, por ejemplo. Claro.
Y la condición de no cortar en la temática, en la parte de enteros postales, te recomiendan nunca poner un fragmento de un entero postal, a menos que ese sea el único fragmento conocido, entonces lo vas a utilizar. Pero si todo lo puedes conseguir en buenas condiciones, no hay que poner fragmentos. Eso sí aplica en la filatelia temática. Tampoco hay que poner fragmentos de enteros postales, tampoco hay que hacer ventanas en enteros postales. Hay que mostrar las piezas completas. Eso sí aplica para la filatelia temática. Okay. Ahí veo otra mano en alto. Alejandro. Sí, bueno, primero felicitaciones por la presentación, la verdad que muy linda Gracias. Y bueno, tomaré para lo que sea tradicional y para historia postal lo que se puede aprovechar. Una cosa que me llamó la atención y te consulto es el tamaño de la hoja de 31 centímetros. ¿Qué tamaño es? Porque vos nombraste la 5. Entonces mi pregunta es, ¿dónde conseguís ese tipo de hojas? ¿Son hojas que se fabrican a medida directamente? ¿O es un tamaño común? Desafortunadamente aquí viene una cuestión de posibilidad. Me voy a regresar a mi presentación para poder hacer una mención importante. Denme un segundo. Porque 4 hojas A4 son 21 por 4, son 84 centímetros, mientras que si yo uso 3 de 31 son 93. Obviamente podría aprovechar más el espacio, hay que analizarlo por el tamaño de lo que es una carta con una temática. Pero independientemente, lo que me interesa saber es el tamaño. ¿Es un tamaño que mandás a hacer a medida o existe en el mercado? No, es un tamaño que mandas a hacer a medida. Por eso es muy importante, cuando yo les menciono, pongo la presentación, una de las consideraciones es en función de nuestras posibilidades. Para imprimir un tamaño cuadrado, lo que tenemos que hacer es seleccionar el A3 y desperdiciar una parte de esa hoja. Se tiene que imprimir estrictamente en A3. No hay un tamaño cuadrado, se va a complicar mucho. De todas maneras, tenemos que comprar la hoja A3. Si lo voy a imprimir directamente ya en cuadrado, tengo que comprar el A3, cortarlo y meterlo a la impresora. Si lo voy a imprimir directamente en un A3 para después cortarlo, en todo momento se va a desperdiciar. Y eso obviamente está en función de nuestras posibilidades. Habrá quien esté de acuerdo en desperdiciar papel, habrá quien no. Sí, y también en la impresora imprimir. Sí, definitivamente. Porque no todas las impresoras toman ese tamaño. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso también siempre se tiene que imprimir en A3. Para sacar el tamaño cuadrado no hay otra alternativa más que imprimir en A3 y tiene que ser una impresora para A3 o para doble carta. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Mario, un par de comentarios, ¿no? Digamos, de la parte práctica. Ya se comentó 2 veces, creo que fue Reinaldo y Martín, referente a los diferentes tamaños, pero la verdad, a mí me ha pasado cuando me ha tocado ser comisario y tengo que montar, que número 1, como tienes que poner todas las hojas en un sobre, generalmente para facilitar el transporte, las hojas A4 te las ponen en un sobre. Y en ese sobre te ponen una hoja que te dice, tengo una hoja doble, pero como uno está corriendo contra el tiempo a la hora de montar los marcos, te olvidas de que ahí entre la pila de 50 sobres que tienes, hay uno que tiene las hojas dobles de esta colección. Y una vez que ya terminaste de montar, te diste cuenta que te faltó todo y ya olvídate, ya en ese momento son las cosas que me motivaron a mí a retirarme de comisario, ya que otro se come ese problema. Mi sugerencia es la siguiente: si vas a hacer un tamaño, el que sea, todas las hojas hazlas de ese tamaño. Les voy a mostrar, si me dan un minutito, voy y vengo con una cuestión que yo creo que va a solucionar el problema que tuvo Henry. A ver. Denme un minuto. Sí, de ahí nos vamos con Sebastián y después con Mauricio. Solamente un comentario, Henry. ¿Se acuerda también en el momento que está desarmando el marco? Tiene que estar recogiendo, si tiene dimensiones distintas, cómo las arregla, cómo las mete en el sobre.
Es un terrible. problemón. Y unos ahí, sobre todo cuando desarma, estás corriendo contra el tiempo, porque ahí tienes Siempre. ahí al comité organizador respirando en tu cuello para que te Así es. apure. Concordo Yo contigo. mientras tanto puedo hacer la pregunta a Reinaldo, pero veo a Richard moviendo la mano, pero tiene una cámara que se ve muy mal, por eso quizás no lo has visto. No lo vi. Ok, ¿Ya? vamos con Sebastián, Mauricio y de ahí vamos con Richard. Ya, pero yo tengo dos preguntas, una es para Reinaldo y otra es para Mario. Y la de Reinaldo tiene que ver con que te escuché decir, el jurado puede pensar. A mi modo de ver, cuando estás juzgando, estabas hablando de las ventanas o de las cartas sobrepuestas. Si el jurado piensa, debiera pedir que se abra el marco. Y punto. O sea, el jurado no puede suponer y juzgar bajo una suposición. ¿O estoy equivocado? El jurado puede pedir esto, Sebastián, pero imagino, por eso que digo que tú tienes que tener un criterio, porque imagina si todas las colecciones tienen un par de sobreposiciones, las personas van a pasar todo el tiempo de la exposición abriendo, sacando las hojas, chequeando y después cerrando nuevamente. Entonces, normalmente el jurado quiere para hacer la abertura cuando hay una duda de la alta calidad del material, si es o no original. Para una sobreposición, solamente si es una pieza muy, muy especial. Por eso que digo, tiene que tener una cierta, como se dice, inteligencia, a ver si realmente te justifica hacer la sobreposición para poder hacerla. Evidente, si el jurado tiene duda, puede pedir para abrir el marco y chequear. Está correcto tu colocación. Ok, ahora la pregunta para Mario. Mario dijo que era mejor no poner fragmentos si la pieza es concebible en forma entera. Pero si yo tengo una pieza, hoy día ordenando, en este momento estoy ordenando, y tengo este fragmento, que puede ser temático, que es de aves. Efectivamente lo puedo conseguir entero, pero si solamente es eso lo que yo tengo que mostrar, ¿para qué tendría yo que conseguirlo entero y hacer una ventana si ya existe este pedazo de esta manera? Ese es un entero postal, es mi primer pregunta. Sí, efectivamente. Ok, los enteros postales no se ponen en ventana, no se ponen en fragmento. Esa es una... No, yo no estoy de acuerdo, pero eso es una regulación, vamos a poner. Los enteros postales se colocan enteros, completitos. Completo. Por eso que llaman enteros postales. No es un pedazo postal, es Exacto. entero postal. Es muy diferente cuando tú hablas de las marcas postales, que lo que tú vas a hacer referencia es a la pura cancelación o incluso debe de ser cuando tú haces los fragmentos a la cancelación. No puedes tú hacer una ventana de una marca postal sin saber sobre de qué está haciendo referencia. Tiene que ser, los fragmentos son únicamente para las piezas que vienen en fragmentos de estampillas y haces referencia al matasello. ¿Ok? Luis Fernando Díaz, ya. Ok, yo sigo con esa duda, porque el entero postal, según yo, si es una pieza grande, y si lo que yo quiero mostrar es la parte temática, podría ocupar toda la hoja. En otras exposiciones, cuando tú pones todo el sobre y la mitad del sobre no es importante, te juzgan en contra porque estás mostrando cosas que no sirven para la muestra. Pero la regla para entero es mostrarla completa, Sebastián. Ok, listo, me quedo con eso. Exactamente. Muy bien, les voy a mostrar uno de los ejemplos que también vale la pena que se muestre. Es cuando utilizaba las cancelaciones en estos enteros postales. A pesar de que estoy haciendo referencia a las cancelaciones, no puedo hacer un fragmento del entero postal y no puedo hacer una ventana del entero postal porque el entero postal se muestra completo, aunque estoy haciendo referencia al matasello. Es una cancelación especial y no puedo yo hacerlo en ventana y no puedo yo cortar ese entero postal.
Esa es una condición. Yo por eso digo, hay que apegarnos a las reglas, hay que fluir con ellas, porque si nos ponemos a debatir y a tratar de meter material, porque yo considero que así no es, jamás vamos a avanzar, ¿no? Ese era algo importante. Y para Henry, yo lo que hago, Henry, regularmente cuando tú vas de comisario te dicen, va a ir una colección de 5 marcos. Aquí van la colección con las doble carta. Yo les pido que pongan las hojas que corresponden al marco en el sobre. Regularmente te mandan los comités organizadores este tipo de sobres. ¿Ok? Y se supone que aquí está indicado cuál es ¿qué marco es? Este es 5 de 5. ¿Ok? Y yo lo que hago para que sea fácil de identificar es pongo la numeración de lo que va en el marco. Voy a irme al 1 porque es más fácil de explicar. En mi colección, por ser el formato cuadrado, tiene solo 12 hojas. Entonces, en el marco 1 de 5, lo que hago es anulo la cuarta para que se entienda que solo van en la fila 1, 2 y 3, luego 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Claro. Cuando he tenido casos de meter con algunos colegas piezas doble carta o A3 cuando son A4, lo que yo les pido es que en lugar de poner 1, 2, 3 y 4, les pido que marquen completo el cuadro y que le pongan el 4 en medio o el 3 en medio. Y eso quiere decir que es 1, 2 y doble carta, pero todo va en un solo sobre, aunque sean doble carta. A final de cuentas, cuando tú ya tienes que transportar un doble carta, que vas a tener el sobre completo, si tienes 5 hojas, de todas maneras vas a llevar 5 así y va a ser exactamente lo mismo. No tendría por qué complicarte metiendo solo un sobre largo y 4 chiquitos. Vas a llevar a lo mejor 5 sobres largos porque en cada marco va 1 o 2 hojas tamaño doble carta, pero no vas a batallar en el orden al momento de llegar porque en el sobre 1 va solo lo del marco 1. Sí, en eso estoy de acuerdo. El layout siempre va a estar ahí, la numeración, porque te lo exigen y cuando es doble lo pones doble. Inclusive han habido casos de hojas bien grandes que te agarran dos líneas, ¿no? O sea que son 4 hojas en una. En eso no discuto. La practicidad te demuestra, por lo menos a mí me ha demostrado lo contrario. A eso es a lo que yo voy. Es una cosa estandarizar y moverse rápido y otra buscar excepciones para esta colección, para la otra colección, cuando te están esperando ahí ya para sacar todo. Entonces claro. es un factor de conveniencia y también facilitarle las cosas a quien lo va a hacer, al comisario o al quien sea. Escuché también por ahí de Reinaldo, creo que dijo, de páginas de 170 a 250 gramos. Imagínate, llevar eso en la maleta es el equivalente a 3 o 4 colecciones. No, tú sabes que es plástico, que tú haces el invólucro, pesa mucho más que la hoja. Yo lo sé. Entonces, si escoge el plástico correcto, la hoja no es el punto principal, Henry. Sí. No, yo lo sé, porque yo usaba el Mylar de 4 y eso pesaba pues como piedras, ¿no? Así es. Por ahí alguien se quejó, alguien conocido se quejó y me dijo, ¿sabes qué? Para la próxima, lo más delgadito. Y es cierto, le estás quitando por lo menos 5 kilos al transporte. Así es. Ahí Mario y Reinaldo, Luis Fernando le está mojando la oreja en el chat. Lo estaba leyendo. Yo he leído. Esta es una pelea que podemos tener después. Por favor, queremos escuchar la pelea, claro. ¿no? Gracias. Ahora, Ring, vamos. Después hablamos en portugués. Por eso dije que íbamos a llegar a la 1 de la mañana. Mientras se van poniendo los guantes, continuamos con Mauricio y de ahí con Richard. Gracias, Henry. Primero, Mario, felicidades. Muy interesante tu charla. E incluso hay algunas cosas que mencionaste hoy que me van a ser muy útiles el día que me toque hablar de PowerPoint, que hay algunas cosas que las tengo que incluir ya en mi charla.
con relación a los tamaños de las hojas, y que es cierto que esta última, la que no tiene nombre, la que solo son las mediciones, sí, es un papel raro, o sea que no se encuentra comercialmente. Algunos de los otros sí se pueden encontrar comercialmente, pero también recordemos que muchas computadoras y muchas impresoras uno puede ajustar, sobre todo las impresoras, ajustar el tamaño del papel y personalizarlo, y hay que hacer una serie de ensayos y errores hasta que esto quede. Obviamente no probar en el papel de filatelia, que es caro, podemos probar en papel común. Cuando nos queda bien el resultado, meter las hojas caras e imprimir. Hay algo que menciona Henry, lo de las hojas de diferente tamaño y la inconveniencia para comisarios a veces de estarlas llevando, que se te olvida que había una hoja grande. Lo que hacemos aquí nosotros es que cuando yo recibo las colecciones, yo ya sé dónde van páginas dobles, y yo me pongo un recordatorio, una página que dice página doble, o sea, vas 1, 2, y veo página doble, y la numero como 3, 4, aunque solo es una pieza, yo sé que es la 3 y la 4, y así yo las voy colocando, y al momento que las retiro, sé que a veces uno está contra el tiempo al retirar, pero cuando uno está en el hotel, uno con calma vuelve a guardar todo y ya las puede transportar. Pero todos estos trucos de poner una hojita para un recordatorio al comisario, recordándonos que hay una página doble, o cómo van, o numerarlas, las páginas dobles no solo como un número, sino como 2. Todo eso ayuda al momento de estar del montaje y desmontaje. Y nuevamente, Mario, felicidades, muy interesante tu charla, muy didáctica. Espero que todo el mundo la haya disfrutado al igual que yo. Y gracias. No sé si estás hablando, Mario, estás en mute. Listo. Les voy a compartir una pieza en pantalla que es uno de los ejemplos en los que yo digo vale la pena ponerla completa. Y una segunda consideración también que ahí podemos ver. La primera es esta pieza que trae una censura. Yo podría conseguir un fragmento, o podría conseguir una pieza con exactamente el mismo franqueo. Pero para mí es mi gusto y es mi colección, y yo creo que la relevancia de esta pieza tiene que ir completa. Más que nada no es una relevancia para la colección, es el gusto de tener una pieza que tiene a lo mejor un mayor valor histórico, que es irrelevante para la temática, pero es una de las piezas en las que he dicho, estoy aprovechando el espacio en otras cosas y la voy a colocar. Otra de las piezas que aquí se muestran, y es justamente lo que platicaba ahorita Sebastián, es la pieza que está atrás. ¿Por qué están pues traslapadas? Porque para empezar, aquí, y no te va a poder decir absolutamente nada el juez, porque en la descripción no estás hablando de la pieza completa, no estás haciendo una descripción de historia postal, estás haciendo una descripción del matasello, es un matasello lo que está aquí. Entonces, no obstruyen lo más mínimo, y ponerla así con esto encima y ponerla en una ventana te da exactamente la misma función para la descripción de esta pieza. En temática. Eso no hay. En temática. En temática. Estamos hablando de temática. No habría ninguna exigencia, no debería de existir, y si la llegara a ver, tú lo podrías debatir totalmente. Y podrá el juez estar o no de acuerdo contigo, pero no se obstruye absolutamente nada si tú haces en temática este tipo de superposiciones. Ahí había una pregunta de Richard. Adelante, Richard. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería hacer un comentario. Yo, tengo una colección de Tintín, tengo impresora para 4, no tengo para hojas grandes. Cuando la armé no sabía incluso que había hojas más grandes, ¿viste? Así que yo cuando armé la colección, hay una serie de sobres enteros postales que son de Francia, que son muy largos, ¿sí?
Son una serie de 5 o 6 sobres muy interesantes, ¿viste? Lo que tienen, por ejemplo, es que tienen, digamos, la estampilla, ¿viste? La parte del franqueo en una punta, y en la otra punta tienen un dibujo de Tintín. Y en el medio nada, ¿viste? Salvo que estén circulados, ¿viste? En ese caso tienen dirección y todos los temas, ¿no? Yo lo que hice cuando armé la colección, lo puse verticales, porque no me quedaba otro. Esto de ponerlos verticales, ¿hay algún problema cuando no tenés espacio? ¿Las piezas? Sí hay un problema porque eso te lo van a considerar en la presentación de tu material, más si estamos hablando de temática. Cada pieza en la temática lleva una posición en tu hoja para poder hacer el desarrollo del tema. Entonces, en el momento en el que tienes una pieza que debería de ir de forma horizontal, pero la pones vertical, te va a afectar en determinado momento en la parte de la presentación. En temática sí va a ser muy estricto. De hecho, ya también para algunas otras clases como historia postal, también se está recomendando que ya no se utilicen los sobres en forma vertical. Ajá, bueno. Yo en algunos casos, viste, cuando el sobre era entero, completo, por ejemplo, viste, en el centro, ese blanco que quedaba, ponía así una ventana por ahí, viste, en C, por así decir, viste, medio cuadrada, y le metía algún texto, viste, como para cubrir el lugar, pero no me quedaba otra, viste, porque no tenía espacio. Primero que no tenía impresora para piezas tan grandes y hojas más grandes, pero bueno. Claro. Quería saber esto, viste, cómo es, a ver si se podía o no. Muy buena. Tenés que cambiar la hoja, Richard. ¿Eh? Cambiar Sí, la hoja, Richard. Ya tengo pensado cambiar, viste, toda la colección. Tengo muchas más cosas ahora y así que ya tengo que cambiarla. Sí, aparte sí. Ya la puse demasiadas veces. Sí. Les voy a mostrar otra cuestión que no les recomiendo que hagan, justamente por lo que Richard está mencionando. No se los recomiendo, pero en su momento cuando yo era un pequeño renacuajo, tuve que hacer para que una pieza entrara en la colección. Entonces, se los voy a mostrar para que quede como evidencia de que a veces hacemos cosas extrañas. Si quieren, por el momento, hacer alguna otra pregunta, con todo gusto. Mientras lo busca, solamente un comentario para Richard. Yo he visto personas que no tienen, digamos, la impresora grande, pero lo que hacen es, igual agarran la hoja A3, pero los textos que le van a poner los recortan de otro lado de la hoja que han puesto normalmente, entonces hacen como un collage y obviamente no están imprimiendo sobre la hoja final, solamente están armando la hoja y terminan con su A3 completito. Y yo lo he hecho eso, pero a veces no queda igual. No queda muy bien a veces. Sí, eso sí, no queda igual. Si vas a imprimir en hoja grande, tarde o temprano tenés que tener un elemento técnico que te lo permita hacer o ir a una librería que lo imprima. Sí, con el hay que mandarlo a imprimir. Yo sé que es, bueno, cuando caes ahí voy a poner un modelo de impresora que no es muy caro. Bueno, por lo menos acá no lo es, no sé cómo será en Sudamérica, pero ahí lo puedes poner. Les voy a mostrar esta pieza, es un entero postal, es de las 4 o 5 piezas que yo tengo de manufactura privada, con publicidad que son, ni siquiera podría decir borderline, no debería de estar ahí, pero también es una de las cosas que digo, bueno, a mí me gustó y lo introduje. Yo, en este caso, esta es la hoja completa, está escaneada, pero aquí doblé la orillita. Estoy hablando de allá hace 10 años, doblé la orilla en esa pieza. Por supuesto, sí llegó a maltratarse un poco el sobre, pero me permitía a mí de cualquier forma tratar de exhibir lo que yo quería, ¿no? Los sobres que está mencionando Richard son
son de hecho la misma línea que estos que muestro aquí. También este ya no lo tengo yo en mi colección. Siempre hay que considerar que los Pret-a-Post son sobres que traen una impresión privada y esta parte privada no debe de estar incluida también en las temáticas. Sin embargo, en su momento, como era el material que yo tuve, pues lo incluí siempre con la conciencia de que en el momento que consiguiera algo mejor tenía que sacarlo. Perdón, los que yo tenía no eran esos, ¿eh? Sí, hay otros de Francia que son oficiales. Son oficiales, entero, ¿viste? De Francia. Viste que salió un carnet de Tintín, bueno, la estampilla, salieron los carnets y aparte salieron estos sobres y digamos el indicius, ¿no? La estampilla, digamos, es la misma estampilla que está en el carnet, digamos. ¿Sí? Así es. Este es otro de los sobres que yo incluyo completo, a pesar de que de lo que estoy haciendo referencia es de la marca postal de la Rana René, el matasellos digital. Y lo meto completo y hago una anotación de que por haber introducido el sobre al revés, si ustedes se dan cuenta está invertido, la cancelación quedó abajo, tuvieron que hacer cancelación manual de las piezas. Si lo hubieran puesto de forma correcta, hubiera tomado, yo creo que por lo menos estos 3 y no tendrían que haber cancelado con este crayón o con este marcador de cera las estampillas. Entonces lo meto completo porque podría ser una ventana, pero ya tiene sobre elementos que pueden mostrar curiosidades. No es tampoco un gran estudio, no es algo relevante, pero puede ser poquito de información filatélica de por qué tuvieron que hacer cancelaciones manuales en este. Mario, pero esto la pasaron 2 veces porque el lector de barras que está ahí debería estar en el lado opuesto. Normalmente eso va en el lado opuesto del matasello. Sí, de hecho son dos pasos distintos. El primero se pone para matasellar las piezas el día de la salida. Sí. El segundo se aplica en el momento en el que hacen el direccionamiento de a dónde va dirigida la pieza y es el código de lectura de rastreo. Exacto. Este sí fue colocado de forma correcta. El primero estuvo invertido el sobre. Es irrelevante realmente, pero es una anotación que yo dejo el sobre completo para poder hacerla. Entonces, así es como uno tiene que ir jugando con qué elementos introducir para hacer mención y cuáles definitivamente pues, no vale la pena. Hay que hacer mejor una ventana o hacer ese sobre, hacerlo fragmento y avanzar, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿dónde está don Luis Fernando? ¿Ya tiene sus guantes de box o no? ¿Qué quiere, Marito? ¿Qué querrá, no sé si atrás que todos queremos ver la pelea. No hay pelea. Como en el colegio, pelea. Mostró Mario páginas muy bonitas. A mí me gustaría solo hacer un par de comentarios, empezando con lo de Richard Águila, que me parece que merece un comentario especial porque esos sobres de Tintín son muy lindos. Y efectivamente la imagen que a él le interesa está en la indicia y no en el adornito. Caben varias posibilidades para usarlos. Lo primero, yo creo que es que si yo los tuviera como es una historia, como cuento un cuento de Tintín, los traslaparía para darle una secuencia a la historia. Lo segundo es que no necesariamente exigen la hoja grande. Si uno tiene una colección montada en A4 o incluso en tamaño carta, lo que hace es que deja que se sobresalgan del sobre y deja el espacio en la página vecina para que se sobrepongan en la página vecina. Eso lo hemos hecho muchos. Yo pensé que Mario iba a mostrar ese caso. Cuando mostró el del doblez de las orillitas.
pero la temática tiene montones de trucos y todos se pueden usar. Mario ha mostrado hoy aquí algunos ejemplos muy interesantes de páginas muy bonitas y algunas cosas que tal vez uno extraña un poco la explicación, no de las que están en la exposición principal, sino de las que mostró después, empezando por la última. Lo más notorio es que esa explicación que él dio no se lee en lo que él mostró, puede ser que esté y que esté escondida, pero es de lo más interesante desde el punto de vista postal y la filatelía temática es postal. Y lo que sí está malo en esa página, bueno, no, perdón, te estoy diciendo una barbaridad, nunca hay bueno ni malo en esto. Y tampoco puedo decir que no me gusta. Es malo decir no me gusta. Es prohibido decir no me gusta. Yo percibo que los bordes negros de todas las piezas de Mario, por lo menos en esas colecciones más viejitas, son abusivos. Puede ser que ya haya cambiado eso. Yendo un poquito más atrás, hay una pieza en la que muestra un franqueo, un franqueo mecánico que creo que es de Francia, en azul, que tiene una cosa que parece un código de barras. El otro día eso lo discutimos acá y después de mucho explorar, no recuerdo con quién, alguien lo presentó y fue una discusión muy bonita. Encontramos que esos chunches tienen nombre y más o menos está reconocido el nombre que tienen. Hay de dos tipos. En el chat, en el WhatsApp quedó registrado eso y yo tendría que buscarlo de nuevo. Pero la leyenda que Mario le puso ganaría mucho si pone esa información en lugar de poner la palabra monocromático y alguna otra cosa que puso, que no le agrega nada más que algo que ya se ve, que es monocromático, por ejemplo. Otra página que tiene algo muy interesante son el grupo de 6 cancelaciones donde muestra la secuencia de la ovulación y la fecundación y la ovulación creo que es de las ranas en algún país oriental con 6 enteros. A mí no me molesta verla como se ve en enteros, pero poner los enteros no le agrega nada de información temática a la colección. El que alguna gente diga, como dijo Mario y algunos otros dicen, que los enteros, hay que mostrar los enteros, es cierto y ni siquiera es totalmente cierto en las colecciones de enteros. Y si aquí está el maestro que sabe de eso, que es Alberto Villaronga, que me puede corregir, porque es también como todo en filatelia, variable. Uno siempre puede decir depende. Los matasellos de los huevos de las ranas son tan lindos, son tan excepcionales y esa secuencia, ese estudio que tiene Mario ahí de carácter temático, si la colección de ranas fuera mía, yo lo mostraría con ventanas. Y aprovecho para hacer un comentario sobre las ventanas. Yo entiendo yo lo mostraría en ventanas. Mario tiene algunas cosas en su exposición que son de técnicas que ya son como, ¿cómo decir? Como ya muy inventadas, ¿verdad? Por ejemplo, las ventanas. Claramente ahí el riesgo es que se vea abusivo las ventanas. Pero entonces puede uno jugar un poco como les mostré yo el otro día con las matitas de café en las tarjetas canalías en la colección temática, no en una colección de enteros, ni en una colección clásica, sino en la temática, en que la sobreposición se usa haciendo con otras técnicas. Yo uso las páginas del mismo tamaño que las de Mario y son muy cómodas para temática, porque permiten poner mucho material, permiten poner piezas grandes de muchos tamaños. Ojalá David la próxima semana nos muestre algunos ejemplos de presentación. Incluso tal vez David puede pedirle a Mario algunos para usarlos como buenos ejemplos. Siempre hay mucho que aprender y yo creo que Mario hace siempre buenos aportes. No es para pelear, no es para amanecer aquí hablando de esto.
Yo pondría los huevitos y los cabezones y las ranitas ya desarrolladas y toda esa cosa de la fecundación y el nacimiento de los renacuajos, yo la pondría en ventanas sin ningún problema. Y a mí me aparece en ventanas y estoy de juez de temática y no le voy a bajar ni medio punto por eso. Al contrario, puede ser que sienta que quedó mejor. Habría que verla, digo, una vez más, depende. Siempre depende. Las páginas que Mario mostró al puro principio del café, ahí tiene un estudio maravilloso. Es excepcional. Y la pieza de Yute que mostró es extraordinaria. Yo la pondría. En mi colección del café, yo la pondría. Y como Mario no la quiere poner, mejor me la manda a mí. Regalo. Y claro, por supuesto. Si él no la quiere poner, que no la ponga, pero yo sí la pongo. Ahora, el último, ya para terminar. Ya se me olvidó cuál era. El que seguía después del café, ¿cuál era, Mario? Después de que presentaste el café, ¿qué presentaste? Está sin sonido, Mario. Perdón, ¿los márgenes? ¿Los márgenes de las piezas? No, era como otra composición. Ah, no, sí, claro, por supuesto, la de la rana es una rana muy interesante, la Blue Mountain, así se llama, ella se llama Blue Mountain Frog. Es una rana efectivamente de Victoria y de New South Wales. Esos son los dos territorios donde esa rana es endémica en Australia. Pero bueno, me estoy adelantando y Reinaldo me va a regañar porque esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar la semana entrante, con el tema de investigación. Blue Mountain Frog no es un nombre al azar. Los Blue Mountains quedan en las afueras de Sydney y son un lugar terriblemente interesante y hay unas estampillas de Blue Mountains que son realmente fabulosas y por el proceso de confección hay variedades, hay dados, hay otras cosas. Y por ejemplo, Mario que estaba hablando de mejorar el material, cuando uno tiene posibilidades de mejorar el material, a la larga esos perfiles se va a encontrar alguien que como hizo Reinaldo correctamente la anotación de que las letras con los perfiles decían poco, si no estaba bien explicado, a la larga valdría la pena agregar una buena pieza, si no es que ya Mario la tiene, de los Blue Mountains. Son unas estampillas azules grabadas, muy hermosas. Bueno, eso era todo, más bien era demasiado. Ven, ¿para qué me picaste, Sebastián? No, gracias. Permiso, Luis. Qué feo, Sebastián. Permiso. Dos puntos importantes, Luis. Bueno, primero, concordo totalmente contigo que para la hoja que estamos presentando ahora en la pantalla, si lo que está se presentando es un matasello, no hay problema en tener ventanas. O que discutía fuera para la pieza presentada por Sebastián, que es un fragmento de un entero postal, donde o que él está utilizando es justamente la imagen que está en el selo que pertence al entero. Entonces, si o que usted está utilizando es la estampilla, es la imagen que está en el entero, no puede hacer una ventana. Pero en el caso que tiene acá, donde o que usted está utilizando es el matasello, para mí no hay ningún problema y yo hago esto en mi colección. Entonces, es distinto cuando se utiliza el entero, como fuera el punto presentado por Sebastián, del tema do que estamos discutindo ahora, que es presentar el matasello. Entonces, tú estás ahorrando espacio haciendo la ventana para presentar el matasello. Concordo totalmente contigo. Son dos casos totalmente distintos. Claro. Y aquí viene también otro punto interesante. Si ustedes ven esta página, que es la que tienen los enteros postales con los matasellos, una de las cosas que nosotros debemos ir buscando en la temática es siempre la evolución de la colección y materiales que puedan darle diversidad. Esta fue la última versión, esta la presenté en Chile. En la virtual. No, en la virtual. En Chile presenté una también similar, pero ya la presenté en la virtual
con una nueva versión. Y ahora en la próxima versión que presente, voy a hacer sustitución de ese material porque, y voy a mostrarles también una pieza que para mí es importante mencionar en la parte del espacio. Casi siempre te dicen, no, ¿para qué metes tantas piezas? Pero cuando tenemos este tipo de hojas, esta hoja es la hoja de la planilla completa, pero la voy a introducir para utilizar los márgenes, que también son temáticos. Les mencionaba anteriormente la pieza de la rana, decía, no metas márgenes cuando no sean útiles. Pero en este caso, donde vuelvo a explicar toda la parte del proceso de la rana, su evolución desde el huevo, renacuajo y cuando busca salir, aquí hay 3 etapas que están también en los matasellos que mostraba. Pero si ahora tengo los matasellos y el margen de esto, amplío el material en una sola hoja. Y eso es lo que tenemos que ir también evaluando de qué tipo de material voy a introducir y cuál voy a tener que sacrificar sacándolo para poder introducir más material. Y justamente eso también trató esta plática, ¿no? La única observación que te haría, además la que Luis Fernando ha hecho de forma precisa, que es la ventana, es que desgraciadamente tú tienes el mismo tipo de entero postal, entonces crea una monotonía en la hoja. Exacto. Esto es malo. ¿Sí? A mí lo que no me gusta es la hojita. Es decir, los huevillos están de película, las ranitas están extraordinarias, pero esa hojita no me gusta. Jersey uno podría decir, bueno, es que no está en el libro de Valencia, pero le falta muy poquito para estar en el libro de Valencia. Una pregunta a Luis Fernando, a Reinaldo, de pura ignorancia de la parte temática. Ahí la información temática está en el borde de hoja y no en la estampilla. No, fue lo que explicó Mario y lo explicó muy bien, es correcto. Por eso, pero desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de los jurados, siempre que se pueda poner algo como lo que puso Mario, es mejor. Conocimiento filatélico. Desde el punto de vista de conocimiento, las dos están bien. Conocimiento filatélico, perfecto. Aquí hay una condición para utilizar siempre los márgenes y es que tienen que estar unidos a la estampilla. Yes. Esa es la parte esencial. No puedo poner yo solo el margen por la ilustración que era parte de una estampilla. Tiene que estar unido a la estampilla. Yo la partiría. Usaría un pedacito con los huevos y otro pedacito con los cabezones. Aquí es también algo que se puede... Ya tenías un pedazo de esos antes. Tenía un pedazo de esos. De hecho, aquí está. Claro. En este. Ahí está. Pero la intención es... Aquí de hecho, bueno, viene mucho cómo utilice uno las piezas. En esta parte no estoy hablando del renacuajo, estoy hablando del alga de la que se alimenta el renacuajo. De esa alga, ya no hago referencia al renacuajo aquí sí hago referencia al renacuajo y ya no hablo del alga. Pero lo más probable es que saque esta, quite 3 de ellos y meta, a lo mejor de forma experimental, no cortando la hoja, sino una ventana a la planilla. Que va a ser, por supuesto, muy cuestionado y me van a preguntar, pero creo que gran parte de lo que se busca en la filatelia es estar buscando alternativas. Y eso a veces lo perdemos de vista, pero pues es la única forma de ir innovando y probando, ¿no? Lo mismo les digo en el grupo de enteros postales en el que estoy. Bueno, pues si no lo han hecho y dice el reglamento que no, pues vamos a mandar una, ¿no? A ver qué nos dicen. Vamos a mandar una con la estructura en la que estamos planteando y a lo mejor nos la descalifican o nos la penalizan o no nos dan lo que queremos, pero ya está la evidencia, pero muchas veces tratamos de no hacerlo porque no se ha presentado la ocasión, ¿no? Una pregunta logística. ¿Dónde consigues las fundas para esa hoja A4 más 1/3? En Estados Unidos tiene R. Sí, tienen ya la medida, pero yo no utilizo un protector estándar. Yo utilizo, es un protector para invitaciones, es un protector para fotografías.
que es también controlado en el pH y es muy ligero. Es prácticamente, es que no lo tengo a la mano, pero es prácticamente una hoja, es un celofán muy delgado. Sí. Como mi hoja ya es rígida, yo no necesito ponerle rigidez a través de la montura. Utilizo ese celofán, la meto completo y la sello. Entonces no tiene margen para las argollas, porque es prácticamente meterlo en una bolsa completa, pero no pesa nada. Entonces es una maravilla para transportar. Mario, Diana utiliza la hoja, el protector A3 y va doblado. Pero un pedazo, es mucho espacio. pero perfecto. Mucho Claro. peso, mucho peso. Sí, pero bueno, acá en Argentina hay protectores que son muy, muy finitos y que no pesan mucho. Entonces se dobla y queda con más, le sobra un pedazo de la parte de atrás, pero no incide mucho en el peso porque se consiguen unos protectores muy finitos. Ah, muy bien. Sí, todo Acá depende de la funcionalidad del transporte. En Argentina normalmente usamos la bolsa de polipropileno, que eso es muy, muy blandito, muy finito. No pesa casi nada. Algo que me llamó la atención, no se consigue la bolsa para el A4 justo, viene más grande. Sí, se logra. ¿En Argentina se consigue? ¿Alguien sabe? Sí, hay. Comprale Argüello. ¿Le pregunto a Alejandro? Sí. Ya estamos en la sección propaganda. En las casas Damos Alejandro, en las casas de filatelia las conseguimos. Después pasé la cuenta. Bárbaro. Lo tomo, Miguel, así le pregunto. Sí. Ahí hay una pregunta de Cecilia también, creo. Respecto a la hoja a la bolsa de polipropileno, eso me imagino que no está libre de ácido, ¿no? A la persona Lo que tenés que hacer es mandarla con eso para apenas vuelve a la exposición se lo sacás. No la mantenés ahí. Ah, como protección solamente. Ya. Gracias. Bueno. Mario, felicitaciones, espectacular la charla. Muchas gracias. Sobre lo que dice Cecilia, nosotros acá también tenemos problema de conseguir las fundas polipropileno, todos esos plásticos. ¿Existen alguna casa que venda protectores, estas fundas, etcétera, pero que sean controlados al pH, que no sean ácidas o algo? De pronto nos sugieren direcciones y lo podríamos comprar por internet o algo. Solía tener de eso. Yo por el chat les estoy mandando una ahorita en el chat de Zoom. Las que se usan aquí, las recomendadas por todo el mundo, museos y todo, son las de Mylar, pero el Mylar tiende a ser esto más caro que las bolsas esas de polipropileno. A menos que sea una orden gigantesca, el precio por lo general está entre $1 a $3 por protector. Perdón, una preguntita le quería hacer, algo ahí intercalado. Me perdí lo de la acidez de las hojas y el pH. ¿Me podrían aclarar un poco eso? Porque no estoy anoticiado de los problemas de las bolsitas. Ya sé que está fuera del tema, pero... Con las bolsas de Buenos Aires que circulan, que están en las casas de comercio filatélicos, no tenés problemas, no hay ningún inconveniente. Usarlas tranquilo. Yo acá, si quieren, les estoy mostrando, estas son las que esta es la A4, que se fabrica en Buenos Aires y es perfecta, es livianita y no tiene ningún inconveniente. Y lo mismo, la misma marca tiene la A3, que se utiliza para la 3 y para la medida intermedia, ¿no? Yo compro A4 en una papelera, viste, acá, y las uso hace muchos años. Nunca tuve problemas. Una opinión con relación a lo que se compra en papelerías es que, bueno, hay que fijarse bien porque no todo lo que está en las papelerías es libre de ácido. O sea, te sirve para guardar una hoja de papel en el momento, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se vende en papelerías comunes, que hay que fijarse bien que el papel o la funda
sean libres de ácido, porque las hay, pero en la experiencia personal, por lo general las papelerías no tienen material libre de ácido. Es muy raro. Entonces hay que cerciorarse que sean libres de ácido o estarlas sacando de las fundas y guardarlas, pero eso es mucho trabajo. Mejor conseguirse una funda libre de ácido para no estar manipulando tanto el material y correr el riesgo que dañes algo en un accidente. Sería mi recomendación, sí. Estoy de acuerdo con vos, Mauricio. Totalmente de acuerdo. Mario, buena charla, Mario. Gracias, David. Yo las compro en un lugar que se llama en Estados Unidos Keep Filing, que le acabo de poner en chat, y me ha ido bien. Te venden las hojas y te venden la carpeta para acomodarlas. Ya la puse en el chat, me ha ido bien con ellos. Muchas gracias. ¿Eso es en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿Mandé? ¿Es en Estados Unidos, David? En Estados Unidos. Igual yo en el chat de Zoom coloqué una dirección de papel y de fundas de Mylar, también en Estados Unidos. Son las que hemos comprado aquí, estamos muy satisfechos con el material. No es económico, pero es muy bueno. En México no hay, realmente, si no lo mandas a ser especial, no hay nada. Que te haga Estados Unidos o a otro lado. Las hojas, digamos, carta o A4, todas esas se pueden conseguir online. Acid free, libre de ácido y todo, pero las fundas sí es un poquito más de trabajo, pero se pueden conseguir, pero en el extranjero. O sea, en Estados Unidos se consiguen y hay que importarlas. No, las hojas, escogiendo el tipo de papel que te guste, por lo menos en México, en cualquier papelería te las cortan al tamaño que tú decidas. Sí, yo también. Pierdes media hora y las tienes del tamaño. Les sugiero que compren varios miles, porque luego cuando uno quiere cambiar su colección ya no consigue el mismo lote de papel. Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Si no hay Tengo un comentario más. Hay una pregunta más ahí de Luis Fernando. Adelante. Es un comentario sobre esto de las fundas y el papel. En general, ahora con la pandemia, además la cosa es, por no decir peor, es peor. Aquí en Costa Rica el correo no está funcionando prácticamente en ningún sentido. Cualquier envío o despacho es por courier, en algunos casos con varios meses de por medio y con el riesgo de que la cosa pase a aduanas y tenga que pagar el doble o el triple de lo que originalmente costó. Pero eso no es una historia nueva, es una historia vieja. Aquí por dicha hay algunas, como dicen ustedes, papeleras. Aquí hay unas 3 o 4, hay una que queda buena, que queda a la vuelta de la casa de Alfonso, en la cual uno puede ir y ahí consigue papel lavado con ácido y papel libre de ácido. Es cuestión de escogerlo y consigue papel de todos los gramajes posibles, desde los papeles delgaditos, como observaba Mario al principio con las dificultades, o Miguel Raviñani era el que decía de que los papeles débiles no aguantan y se doblan, o los papeles más gruesitos como el que decía Reinaldo, y entonces papeles gruesos libres de ácido. Y lo otro son los tamaños. Esas papeleras normalmente tienen todos los tamaños. Tal vez no tienen el 29 por 31, pero tienen uno muy parecido que es muy útil y que funciona prácticamente igual, al cual ciertamente hay que quitarle un sobrante en la parte de arriba, pero es muy fácil de remover, que es el que usan las señoras en los libros de recortes. Y ese ya las fundas están hechas al tamaño. Y hay fundas de esas con ácido y sin ácido. Son un poquito más pesadas que las de polipropileno. Pero aquí también en el mercado, en el mercado central en San José, hay 3 o 4 lugares donde se consiguen fundas de polipropileno del tamaño exacto 29 por el largo que uno quiera. Y entonces mete las hojas de 29 y las dobla en la parte superior al alto que le conviene, 30 o 31. Estoy subiendo la escalera. Sí, como bien decía Mario, uno de los criterios que hay que tener en cuenta es el costo del material. Si de pronto va a comprar unas hojas muy caras y unos plásticos muy caros para poner estampillitas muy baratas, pues la verdad puede ser que no valga la pena.
Ahora, si la colección es una super colección de esas que valen miles de millones de colones o de dólares, pues sí, a comprar los mejores materiales y asegurarse. Es más, que se los vendan asegurados y que se los vendan y pagar, y pagar la aduana y todo, pero hay que hacer la diferencia. Y lo que digo a alguien que le recomendó a Cecilia, creo que fue Martín, las manda en el polipropileno y después las remueve y las devuelve al álbum. Eso es, qué decir, una disciplina adicional, pero la plata yo prefiero gastarla en sobres y en enteros. Así es. Aparte, Sí, normalmente las hojas uno después las cambia antes de presentarlas de nuevo. Es muy raro que presente exactamente lo mismo. O sea que sacarlas las va a tener que sacar. Así es. Voy a hacer un último complemento. Por lo que preguntaban y por lo que yo comentaba sobre los matasellos. Les voy a mostrar esta pieza que es una tarjeta postal. Y en este caso la tengo que poner completa. La podría poner tal vez con una ventana, pero no me hace mucho más espacio. Esta es la marca postal de Arribo. Y cuando están este tipo de marcas, no se pueden poner en ventana. Las únicas que se pueden poner en ventana son las que matasellan la estampilla, porque van a llevar la evidencia de que están cumpliendo su función, que es cancelar la pieza. Pero esta que es la pieza de la cancelación de Arribo no se puede meter en ventana, no puedo mostrar solo la cancelación. ¿Ok? Eso es bien importante para la cuestión temática. Sería mi última aportación. Muchas gracias. Lo que no veo es por qué la pusiste en esa página. Porque hablo de lo que es la parte de la orfebrería, y Bullfrog fue una zona minera donde se sacaba plata y oro, pero principalmente plata. Entonces, cuando se sacó toda la plata de Nevada en esa zona minera, se desapareció el pueblo también. En ese momento pues ya no había necesidad de tener el pueblo vigente y quedó como un pueblo fantasma. Por eso es que lo tengo yo en la parte de orfebrería y de manipulación de metales precios. La página dedicada a Costa Rica. Claro. Así es, ¿por qué no? Y ese entero postal que muestras abajo obviamente tiene que estar completo, como explicaban hace un rato, ¿no? Que no es, sí. digamos, una regla que no está, pero como tienes ahí anfibio en 2 esquinas, mejor ponerlo entero. Sí. Y también algo bien interesante, lo que podría hacer para ahorrar espacio es conseguir uno circulado. Los enteros postales oficiales de China tenían este lado que es un cupón con el cual tienen derecho a entrar a una rifa como si fuera el loto. Pero regularmente están cortados los circulados. Entonces, si yo busco un circulado, voy a ahorrar este espacio. Podría ahorrar espacio metiendo uno solo. Aquí tengo una diferencia de color que es muy poco perceptible, que es en la parte de abajo. Entonces, si yo busco un circulado que no traiga este cupón y busco una pieza individual de a lo mejor tengo espacio para meter algo más. Aquí la clave sería ¿qué más puedo meter? Es encontrar esa pieza que pueda ampliar el tema, pero mientras no la encuentre, no hay necesidad de moverlo. También aquí hay una aportación interesante de cómo usar los márgenes, porque te da fechas del museo, te da algunas características de la pieza, entonces vale la pena dejar el margen. Si no trajera información, la pieza solita sería más que suficiente. Mario, ¿conoces a este entero postal? Sí, hay que tener cuidado con algunas emisiones de ese porque se encuentran en los enteros postales que son para imprimir. No, ese es oficial. ¿Es Pregunto oficial? si lo conoces. Dame oportunidad. Creo que... Es un equipo para temblor
que se utiliza para hacer la evaluación de las presas, la construcción de las presas. ¿Sigue Y tiene utilizándose? y tiene las renas abajo. Sí, de hecho, tengo yo en mi colección al autor. Sí es, así está abajo, sí. Muy pequeño. Metí al autor y la estampilla de China, que es el sismógrafo. Perfecto. Ujú. Y sí, hay algunos enteros y hay algunas marcas postales canceladores o cancelaciones especiales que lo traen. Ujú. Y las tengo para cuando amplíe a 8 marcos mi colección. Okay. Que la tuve que contraer de 8 a 5 por un error, un detalle. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta o nota final por ahí? Acá. ¿No? No hay nada. Bueno, con eso, Mario, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Gracias, gracias. Y el día de mañana.